Agitado y confuso, más allá de toda expresión, dirigí hacia el jardín mis pasos. La benevolencia con que la baronesa me había escuchado en un principio había elevado mis esperanzas a las mayores alturas de la dicha. Imaginé que se había dado cuenta de mi afecto hacia su sobrina y lo aprobaba. Pero fue extrema mi desazón cuando comprendí el verdadero sentido de sus palabras. No sabía qué partido tomar. La superstición de los padres de Inés, reforzada por esa desdichada pasión de su tía, pareció poner a nuestra unión obstáculos casi insuperables. Al pasar cerca de la sala de la planta baja, cuyas ventanas daban al jardín, vi, a través de la puerta entreabierta, a Inés sentada ante una mesa. Se entretenía dibujando y había varios bocetos sin terminar esparcidos a su alrededor. Entré, sin haber decidido aún si la pondría al corriente de la declaración de la baronesa. «Oh, sos vos», dijo alzando la cabeza. «No sos ningún extraño, así que continuaré sin ceremonias mi trabajo. Toma una silla y sentate a mi lado». Obedecí y me acerqué a la mesa. Sin saber lo que hacía y, aún impresionado por la escena que acababa de suceder, tomé algunos dibujos y dejé que por ellos vagase mi mirada. Uno me llamó la atención por su singularidad. Representaba el gran salón del castillo de Lindenberg. Había una puerta entreabierta que conducía a una estrecha escalera. En primer plano aparecía un grupo de figuras colocadas en actitudes más grotescas. El terror se leía en todas las fisonomías. Este estaba arrodillado, alzando los ojos al cielo, y rezaba con devoción. Aquel otro huía a cuatro patas. Algunos escondían su rostro en su manto o en el pecho de sus acompañantes. Otros se habían refugiado bajo una mesa en la que se veían los restos de un festín, mientras que otros, con la boca abierta y dilatados los ojos, señalaban con el dedo una figura que parecía ser la causante del desorden. Esta era una mujer de estatura sobrenatural y llevaba el hábito de una orden religiosa. Su rostro estaba cubierto por un espeso velo, de su brazo colgaba un rosario, sus ropas estaban aquí y allá manchadas con gotas de sangre que emanaba de una herida espantosa que tenía en el seno. En una mano llevaba una lámpara, en la otra un gran cuchillo. «¿Qué significa esto, Inés?», dije. Ella miró su dibujo. «¿Pero es posible que hayas vivido 3 meses enteros en Lindenberg sin haber oído hablar de la monja ensangrentada? Vos sos la primera persona a quien oigo pronunciar ese nombre. Por favor, ¿quién es esa dama?» «Todo lo que sé de ella procede de una vieja tradición familiar. Tradición que se transmite de padres a hijos en la que se cree ciegamente en estos dominios del varón. El propio varón le da crédito y en cuanto a mi tía, naturalmente inclinada como es a todo lo maravilloso, antes dudaría de la verdad de la Biblia que de la monja ensangrentada». «¿Querés que te cuente su historia?», le respondí que nada me agradaría tanto. Y ella volvió a coger su dibujo y prosiguió. «Es sorprendente que en ninguna de las crónicas de tiempos pasados se haga mención de este notable personaje. Me gustaría poderte relatar su vida. Desgraciadamente, solo después de su muerte se conoció su existencia. Fue entonces cuando por primera vez juzgó necesario producir ruido en el mundo, y con esta intención se permitió apoderarse del castillo de Lindenberg. Como tiene buen gusto, se alojó en la más bella estancia de la mansión, y, una vez instalada en ella, comenzó a divertirse haciendo bailar sillas y mesas en mitad de la noche. Según la tradición, la diversión empezó hace unos 100 años y se acompañaba de gritos, aullidos, gemidos, juramentos y muchos más terribles ruidos de la misma especie. Sin embargo, a pesar de que fuese una la habitación especialmente honrada con su presencia, no se limitó absolutamente a permanecer encerrada. De vez en cuando se aventuraba por las viejas galerías, iba y venía por las vastas salas o en ocasiones se detenía ante las puertas de las alcobas, lloraba y se lamentaba para gran espanto de sus moradores. En sus nocturnas excursiones ha sido vista por diversas personas que describen su apariencia tal como la ves aquí reproducida. El castillo llegó a hacerse inhabitable y su propietario se aterrorizó de tal manera ante estos nocturnos regocijos que una mañana lo encontraron muerto en la cama. Este éxito pareció producir sumo placer a la monja,
pues desde ese entonces se puso a hacer más alboroto que nunca. Pero el siguiente varón demostró estar a la altura de las circunstancias. Hizo su entrada en el castillo escoltado por un célebre exorcizador, que no tuvo miedo de pasarse toda una noche encerrado con ella en la habitación donde se aparecía. Allí debió de sostener un rudo combate con ella antes de arrancarle la promesa de que se mantendría tranquila. Era tosuda, pero él demostró serlo más, y por último consintió ella en permitir que los habitantes del castillo pudieran dormir la noche de un tirón. Durante algún tiempo no se oyó hablar de la monja, pero al cabo de 5 años murió el exorcizador y ésta se atrevió a reaparecer. Sin embargo, durante ese intervalo se había hecho mucho más tratable, así como notablemente mejor educada. Hacía su ronda en silencio y solo aparecía una vez cada 5 años. Según el varón, sigue siendo fiel a esa costumbre, está ciegamente convencido de que, cada 5 años, el 5 de mayo, tan pronto como el reloj da la 1 de la madrugada, se abre la puerta de la habitación donde vive. El fantasma sale de allí y camina con su lámpara y su puñal, desciende por la escalera de la Torre del Este y atraviesa el gran salón. Esa noche, el portero deja siempre abiertas todas las puertas del castillo, por respeto a la aparición. ¿Y a dónde va una vez que sale del castillo? El sitio no es de su agrado, pues siempre vuelve tras 1 hora de ausencia. Entonces la dama se retira a su cámara y ella, ya tranquila, otros 5 años. ¿Y vos crees en eso, Inés? No, no, Alfonso. Demasiado lamento la influencia de la superstición en mi familia para convertirme yo misma en su víctima. Sin embargo, nunca confesaré mi incredulidad a la baronesa, pues ella no duda lo más mínimo la veracidad de la historia. En cuanto a la dama Cunegunda, mi dueña, siempre está protestando y diciendo que, hace 15 años, vio al espectro con sus propios ojos. En ese relato es donde se me ha basado para hacer este dibujo, y, como podés ver, en él no ha sido olvidada la dama Cunegunda. Nunca me olvidaré de lo mucho que se enfadó y de lo fea que se puso cuando vio el parecido que le había sacado en el retrato. Al decir esto, me indicó una figura burlesca que representaba a la baronesa en actitud de terror. Inés había captado a la perfección el parecido de la dama Cunegunda, pero había exagerado de tal forma sus defectos, haciendo que cada rasgo, algo tan irreversiblemente cómico, que me imaginé perfectamente la cólera de la dueña. No sabía que fueras tan hábil en captar lo ridículo. Espera un instante, repitió. Te voy a enseñar una figura todavía más ridícula. Se levantó, se dirigió a un armario situado no lejos de la mesa y de un cajón tomó una caja que abrió y me presentó. ¿Conoces el original de este retrato?, dijo sonriendo. Era el suyo. Entusiasmado por el regalo, oprimí, transportado, la imagen contra mis labios y le expresé mi agradecimiento en los términos más ardientes y apasionados. Me escuchó complacida y me aseguró que compartías mis sentimientos, pero de golpe dejó escapar un grito, desasió la mano que yo acariciaba y huyó de la estancia por la puerta que daba al jardín. Estupefacto por esta brusca partida, me levanté rápidamente. ¿Y cuál no sería mi confusión al ver a la baronesa, en pie junto a mí, ardiendo de celos y casi sofocada de rabia? Vuelta en sí de su desvanecimiento, se había torturado el espíritu tratando de averiguar quién podría ser su oculta rival. Solo Inés le pareció digna de merecer sus sospechas. Apresuradamente corrió en busca de su sobrina para comprobar si sus conjeturas estaban bien fundadas. Por desgracia, ya había visto lo suficiente para no necesitar más confirmación. Me había oído jurar amor eterno a su rival, a cuyos pies me arrodillé. El furor de doña Rodolfa y mi propio embarazo nos mantuvo en silencio durante un rato. Fue ella quien primero recobró la palabra. Mis sospechas no iban descaminadas, pero en cierto modo soy feliz. No seré la única en llorar un amor perdido. También vos sabrás lo que es amar sin esperanza. Todos los días estoy esperando la orden de enviar a Inés con sus padres, y en cuanto llegue a España, tomará el velo, que levantará entre ella y vos una barrera infranqueable. Ahórrate tus súplicas. Mi resolución es inmutable.
Tu amada estará prisionera en su habitación hasta que cambie este castillo por el claustro. Para evitar cualquier obstáculo de tu parte, debo anunciarte, don Alfonso, que tu presencia aquí ya no es grata. Adiós, señor. Recuerda que mañana por la mañana nos veremos por última vez. Dichas estas palabras, me lanzó una mirada de orgullo, desprecio y maldad y abandonó la habitación. Yo también me retiré a la mía y pasé toda la noche buscando algún medio practicable para arrancar a Inés del titánico poder de su tía. Pero fue en vano. Al día siguiente tuve que partir sin poder despedirme de Inés. «Anda con cuidado», dijo la baronesa. «Mi amor se ha convertido en odio». Yo no contesté y me apresuré a dejar el castillo. Cuando el coche salía del patio, miré hacia la ventana y no había nadie asomado a ella. Me dejé caer de nuevo, desalentado en mi asiento. Sin embargo, Teodoro, mi querido sirviente, pronto iba a hacerme un favor que me obligó a considerarlo como un ángel guardián. Apenas nos habíamos alejado media milla del castillo, aproximó su caballo a la puerta del vehículo. «Anímate, señor», dijo en español. Mientras estabas con el varón, aproveché el momento en que la dama Cunegunda estaba abajo y subí a la habitación justamente encima de doña Inés. Una vez allí me puse a cantar, lo más alto posible, una cancioncilla alemana que ella conoce bien, con la esperanza de que reconociese mi voz. Y no me equivoqué, pues pronto oí que su ventana se abría, me apresuré a descolgar una cuerda de la que iba previsto. Cuando oí que su ventana se cerraba de nuevo, tiré de la cuerda y en su extremo hallé atado este papel. Me entregó una notita dirigida a mí. La abrí con impaciencia. Contenía las siguientes palabras: «Escóndete durante 15 días en algún pueblo de los alrededores. Mi tía creerá que te has marchado de Lindenberg y me devolverá la libertad. Estaré el día 30 a medianoche en el pabellón del oeste. No faltes, pues allí podremos concertar nuestros planes para el futuro. Adiós. Firma Inés».